Así, vista casi a ras de las olas, la ciudad de San Juan Bautista evoca un barco varado en la isleta desde el siglo XVI. Es un caserío marino, un habitáculo flotante. El espolón, la proa del barco, es el castillo de San Felipe del Morro. Esta edificación, la más impresionante entre las construidas por los españoles en el Nuevo Mundo, diseñada por Juan Bautista Antonelli bajo Felipe II y edificada a lo largo de 3 siglos, establece la monumentalidad de la ciudad capital de Puerto Rico, a la vez que acentúa su perfil marino. San Juan es una ciudad construida sobre una isleta. La parte del cerro es atalaya, también defensa natural contra los bombardeos de los depredadores imperiales, los corsarios ingleses y holandeses que asediaban la hegemonía española en el Caribe. Esta vista al Atlántico parece avasallada por el oleaje incesante. Entonces, la cuesta baja suavemente hacia la tranquila bahía. A lo largo de los siglos, las edificaciones se adaptan a esta singular topografía. La sabiduría de los españoles fue concebir una ciudad para la isleta y luego armonizarla al terreno de lo que en realidad es un promontorio. Este fue el espacio escogido por los españoles para la construcción de una de las más singulares ciudades de América. El encanto que tiene hoy se fue desarrollando a través de los siglos desde varios elementos arquitectónicos y urbanísticos, tales como las casas terreras o con segundo piso. Estas agrupadas en manzanas, con balcones voladizos, azoteas y patios interiores. Casas con primera planta, sobrias como fortificaciones, o con segundos pisos diseñados para el solaz, para la mirada que añora o coquetea con el transeúnte. Justo al lado de la ciudad monumental, asentada en la ruta del situado mexicano, del oro y la plata de Indias, sede de gobierno e iglesia, fortificación, defensa contra la penetración de las potencias extranjeras en el Mare Nostrum hispánico, adivinamos otra ciudad, la más real, esa que es habitáculo, que forma población, aquí constituida por el gobierno colonial, por el estamento religioso, por ese pueblo sin el cual la ciudad se volvería silenciosa, casi cementerio marino, porque el poder y la religión pueden habitar desde el silencio. Es justamente esta convivencia la que atisbamos, la que curioseamos en estas fotografías de la Plaza del Mercado de San Juan, tomadas hacia 1897. En esta primera fotografía, 2 vendedoras de dulces curiosean la cámara del fotógrafo. Es como si ellas nos hablaran de una ciudad apenas adivinada. Sus antepasados posiblemente vivieron en la parte más alta de la ciudad, en el barrio de Santa Bárbara, sobre la actual barriada de La Perla, camino al promontorio del Fuerte San Cristóbal, en ese sitio donde la esclavitud fue transformándose en artesanía. Buscamos en el barrio actual, cercano a la antigua Plaza del Mercado, el sitio justo donde fue tomada esta otra fotografía. Es como si a través de ella, cual invocación, fuéramos capaces de traspasar la bruma histórica y efectivamente conocer el pasado. La joven negra, vestida con sencillez, aunque revelándonos esa elegancia que equivocadamente identificamos con las clases superiores, espera el testimonio del fotógrafo con la suprema dignidad de saberse hermosa. Llamó la atención del fotógrafo justo en esa esquina, que es como cruce de lo patricio y lo popular, porque ahí una ciudad sueña a la otra. El desarrollo urbano, arquitectónico y socioeconómico de la ciudad no se puede entender
sin conocer el resto del Caribe hispánico. En este sentido, es importante tener en cuenta el resto de las ciudades caribeñas. Yo destacaría en ese contexto la ciudad de La Habana en Cuba, la ciudad de Santo Domingo en lo que era la Española y la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia. Ese conglomerado de ciudades formaban un triángulo defensivo que de alguna u otra forma defendían el tráfico marítimo entre España y el resto del Caribe y América. Fue así que San Juan se desarrolló en los 3 primeros siglos como una ciudad indecisa entre el cerro y la pendiente hacia la bahía asombrosa. Arriba debieron vivir las clases poderosas y pudientes, pero ocurrió que allá vivieron los mulatos y los pobres, pagando con la espléndida vista al Atlántico el riesgo de no poder resguardarse de los catalejos y cañones de esas potencias europeas que rivalizaron con España en el Caribe. Cuando uno ve a San Juan, ve la escala del Morro, de San Cristóbal y el enorme tendido de murallas que lo rodean, uno no puede entender cómo es que España se gastó esa cantidad de recursos en esta ciudad tan pequeña. Entonces lo tienes que ver en el contexto regional. El plan urbano se consolida en cuadrícula, tomando como puntos de partida simbólicos los estamentos de la Iglesia y el Estado. Al norte, en lo alto del cerro, se asentaría el convento de los dominicos y su iglesia conventual, símbolos de una fe que triunfa ante el asedio protestante. Hacia el sur y bajando la pendiente se localiza la iglesia catedral, completándose así el eje del estamento religioso. A la par se construye la Casa Blanca, primera casa fuerte o bastión militar. Para una ojeada al proceso histórico de la ciudad de San Juan, estamos en el lugar ideal, Casablanca, porque precisamente es Casablanca uno de los puntos iniciales de la vida de lo que habrá de ser el futuro San Juan. Primero es una estructura en madera de aproximadamente un cubo como de 20 pies en cuadro,
Posteriormente se autoriza a que se haga una estructura más sólida, más firme, ya de tapiería y cantería, porque habrá de ser como un pequeño fuerte, ya que habrá de guardar el sello real y ser el lugar donde guarden los bienes, el tesoro del monarca. Más adelante, la Casa Blanca sería sustituida por la fortaleza como símbolo de la ciudad murada. Resguardada por el cerro y su localización en el interior de la bahía, con su torre llamada del homenaje, la fortaleza sería el comienzo de las posteriores edificaciones militares. Más adelante, gobierno y defensa vendrían a ser una misma cosa. La Plaza Mayor, también llamada durante su larga historia Plaza de Armas, establece el polo simbólico, el del estamento militar y administrativo, que en diagonal culmina con la fortaleza. En las caletas contiguas a la Puerta de San Juan, remataría uno de los ejes de esta naciente complejidad urbana. San Juan también se convierte en lugar de tránsito comercial. Progresivamente, el mercantilismo español dará paso a un comercio más libre. La bahía progresivamente se transforma en puerto. Aguas para el fondeo de esos barcos que no solo traían el notorio situado. De este modo, la vida espiritual y religiosa establecen sus símbolos. La vida militar y el mundo material también cifran en sus respectivos espacios la importancia que tienen en el desarrollo de la ciudad. Luego se empiezan a elaborar las murallas, se hace la Puerta de San Juan, y ahí se crea una perpendicular y se desarrolla luego esa perpendicular y finalmente casi automáticamente propenderá a la ciudad a quedar emplazada dentro de una organización de cuadrados, de ajedrezado, siguiendo un poco también la norma que desde el mundo medieval ya venía ocurriendo en la ciudad de España. La ciudad prefería acogerse al recóndito espacio de la bahía, como si ahí encontrara un remanso de la violencia del Atlántico y la codicia de los imperios. El recinto velaba su tranquilidad nocturna. Hacia fines del siglo XVIII, lo mismo que en la ciudad de Cartagena de Indias, los españoles trancaban la bahía pasando una cadena desde el Morro hasta el fortín de El Cañuelo en Isla de Cabra. Defender la plaza era como ponerle tranca al caserón. Y entre ejemplos magníficos que tenemos, por ejemplo, de la arquitectura gótica, que en América
es bastante rara, con excepción de México, Santo Domingo y Puerto Rico están las mejores representaciones. Y aquí en el Viejo San Juan tenemos la iglesia de San José con un crucero gótico magnífico. Está también las sacristías de la catedral, y en la propia catedral está la escalera gótica, que es uno de los más bellos ejemplos de ese arte, yo diría que en América, y cuidado si trasciende de América la importancia de esta escalera toda tallada en piedra. La iglesia de San José, que es la antigua iglesia del convento dominico, es posiblemente, y se ha dicho, que una de las iglesias góticas del gótico auténtico, gótico puro, no gótico ornamental, sino que la estructuralmente desarrollada como en el estilo gótico, de las más hermosos ejemplares de América, sobre todo la parte del ábside, la parte de la cabecera, donde está el altar, y el transepto o los brazos de la iglesia. La iglesia de San José es uno de los monumentos fundamentales de San Juan, donde dentro del mismo, en su día fue posiblemente la pinacoteca, el lugar de acopio de obras de arte más importantes de todo Puerto Rico. El desarrollo de la comunidad viva, de la ciudad como vivienda, tendrá dos grandes sectores, también acentuados por la peculiaridad topográfica de la ciudad. En el cerro vivirán las clases populares, en bohíos de paja los más pobres, los más pudientes bajo techumbre de yaguas. Serán estas viviendas las más visibles desde el mar, marcarán, junto a las ermitas de Santa Bárbara y San Sebastián, el perfil de la ciudad ante las naves enemigas, los holandeses e ingleses que asediarán la ciudad durante los siglos XVII y XVIII. En la parte baja, circundante a las edificaciones que simbolizan el poderío español, se encuentran las casas de las clases más adineradas, construidas con cal y canto, mampostería, algunas cubiertas con techumbre de tejas. Progresivamente, hacia el siglo XVIII, estas casonas alcanzarán la majestuosidad actual del piso alto y las azoteas. Las casonas llamadas Casa de los Dos Zaguanes y Casa de los Contrafuertes son magníficos ejemplos de la elegancia alcanzada por la vivienda sanjuanera.
Hacia la primera mitad del siglo XVIII aflora la vida espiritual de la ciudad. Se vuelve compleja con la presencia de su primer gran artista, el pintor José Campeche. La casa de José Campeche, tenemos allí unos balaustres y unas columnas elaboradas en madera que tienen unos capiteles. Son unos capiteles corintios, pero esos capiteles corintios se alejan grandemente de las fórmulas a que nos estamos acostumbrados a ver, la fórmula neoclásica en un texto o los que vemos allá en el Capitolio, en alguna de estas otras estructuras que pretenden atenerse a las normas clásicas. Son unos capiteles interpretados por un ebanista puertorriqueño y me hace una especie de síntesis es un capitel reducido a la expresión mínima de forma que uno reconoce que es un capitel corintio y sin embargo es esquemáticamente expresado, muy sintéticamente formada. Y así por el estilo tenemos una serie de detalles en la arquitectura de San Juan que son aplicaciones de fórmulas europeas, pero reinterpretadas a la manera puertorriqueña. Hacia fines del siglo XVIII, San Juan es aún una ciudad pequeña, tendría alrededor de 7.000 habitantes. Ahora bien, la ciudad ya ensayaba sus definiciones convivenciales y arquitectónicas, es decir, el sueño de ella misma, su ambición. En el espléndido retrato del gobernador Ustaris por Campeche, se vislumbra la ciudad viva, pujante, en metamorfosis. Esta ya alcanzaba la fisonomía que hoy la caracteriza. A través de la equívoca ventana del aposento de Ustaris, encontramos esos emblemas populares de las reformas promovidas por Carlos III, o sea, la ejecución de los planos que sostiene el gobernador. Lo político se concentra en una obra del Ministerio Público. Somos testigos de la pavimentación de las calles de San Juan. En el segundo plano, de pronto nos llama la atención ese detalle que simboliza los cambios de piel de la ciudad. A diferencia de Cartagena de Indias y La Habana, que aún conservan los tejados, San Juan se define en el siglo XVIII como la ciudad de las azoteas, siguiendo alguno de los patrones arquitectónicos de las ciudades andaluzas, particularmente Cádiz. En el cuadro de Campeche vemos la coincidencia de ambos estilos arquitectónicos. Podríamos especular que a causa del desnivel topográfico, las tejas eran más propicias para que el agua de lluvia erosionara los terrenos pendiente abajo hacia la bahía. La crónica de Íñigo Abad nos había llamado la atención sobre este problema que aquejaba a la ciudad. Los escombros de las fábricas de las casas, que llevan las lluvias por falta de policía, han deteriorado bastante la bahía. Las azoteas serían, de este modo, una singular solución práctica que definirá el perfil de la ciudad. El recogido de agua también se facilitaba con las azoteas. Había un solo manantial en la ciudad. Este quedaba cerca de la fortaleza. Esto de la ciudad murada, en cierto modo, habrá de
brindar un particular carácter a la ciudad porque está reducida a un cinturón de crecimiento limitado. Las casas suelen erigirse inicialmente, como son pocas, espaciadas, pero finalmente ya en el siglo XVIII lo que habrá de preponderar en la fisonomía de la ciudad son las casas medianeras, las casas unas pegadas a las otras. En cierto modo casi es una proyección del concepto de ciudad esencialmente militar. Las reformas al rígido mercantilismo español, logradas bajo la monarquía e ilustración de Carlos III, promueven el comercio y la vida comunitaria. Se desarrolla el sector portuario extramuros de La Puntilla, contiguo a la Puerta de San Justo, como manifestación de la pujanza económica y comercial de la ciudad. La vida de la ciudad se vuelve menos severa. Se promueven variantes de los festivales mediterráneos. La Plaza Mayor o de Armas es el centro de una vida ciudadana que establece, como Venecia, sus rituales simbólicos, los festejos que son siempre un trasunto del casorio de la ciudad con el mar. La población catalana de la ciudad celebra una fiesta cuya alegoría, llevada por la ciudad en carroza, simboliza la unión de Neptuno y Mercurio, los dioses del comercio y del mar. El desfile siempre culminaría en la fortaleza, llevando a algún hijo distinguido de la ciudad, vestido de grumete, en la proa de la nave engalanada. El desfile se vuelve procesión cuando la isla fue asediada por el general inglés Abercrombie en 1797. El obispo Tres Palacios organiza una rogativa dedicada a Santa Catalina y a Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Según la creencia popular, esta devoción logró el milagro de que el 1 de mayo de ese año se levantara el sitio inglés. Dicha procesión piadosa es recordada en lo alto de la Caleta de las Monjas por la notable escultura de Lindsay Dean. El fervor religioso de la ciudad, protección contra los potenciales invasores europeos, ahora se transforma en cabalgata. Nos dice André Pierre Ledru, botanista francés que pasó por Puerto Rico en el siglo XVIII, dudo que nuestras bellas de París puedan disputar con las amazonas de Puerto Rico el arte de manejar un caballo con tanta gracia como atrevimiento. La cabalgata se vuelve leyenda cuando el jinete Baltasar Montañés se despeña con su caballo durante las grandes fiestas de San Pedro y San Pablo en 1753 por el extremo sur de la calle del Cristo, salvándose al pedirle socorro al Santo Cristo de la Salud. Este milagro se conmemoró con la construcción del oratorio llamado la Capilla del Cristo. De este modo, edificación y leyenda se vuelven una. Así se testimonia la vida espiritual y material de la ciudad.
Hacia mediados del siglo XIX, San Juan sueña con la ciudad burguesa y romántica. En este grabado de 1860, la vista panorámica de la ciudad parece regodearse en su majestuosidad. Las tropas en el fuerte San Cristóbal son atenuadas en su función simbólica por esas parejas que se solazan en la civilidad del paseo. A pesar de que el Teatro Municipal, hoy Teatro Tapia, y que aparece al fondo y a la izquierda del grabado, fue construido en 1828 con una elevación que tomaría en cuenta el tiro de los cañones del fuerte San Cristóbal, lo que define a San Juan ya no es la plaza militar. Ya se establece esa particular tensión entre la pujante vida ciudadana y las antiguas valoraciones militares. Simbólicamente, el Teatro Municipal parece algo constreñido por las murallas de la Puerta de Santiago. Que la ciudad tenga teatro ya es un signo de su recién inaugurada ambición de ciudad civilizada, culta al modo de la burguesía europea. Luego, en el siglo XIX, pues, San Juan irá disfrutando, no vamos a decir sufriendo, disfrutando unas ligeras alteraciones, unas adaptaciones de aspectos arquitectónicos. Por ejemplo, nos llega el hierro colado de Europa a través de Estados Unidos, y muchos de estos balcones que eran antes talladas en madera, los balaustres, son reemplazados por estos balcones un poco a lo Nueva Orleans, y sin embargo la transición es tan agradable, es tan bien adaptada, que en realidad no molesta, sino llegan a compaginarse muy armónicamente los balcones estos de hierro colado y los de madera. En los balcones de Hispanoamérica, el balcón es algo así como un lugar desde donde el habitante, el morador de su casa, puede asomarse a ver al prójimo, ver al mundo sin que lo vean. Sirve como para fisgonear, y utilizo fisgonear y palabra castiza. Mientras que en el caso de Puerto Rico, el balcón es abierto. El balcón es casi como un símbolo que posibilita la idea de convivencia. Uno en su casa, sin embargo, en cierto modo está en la casa del prójimo, porque los balcones se acercan, se unifican, no se esconden, la familia casi conviven de un balcón a otro. Es decir, que el balcón viene a ser en cierto modo casi símbolo de un pueblo unificado. Es donde en realidad, primeramente en Puerto Rico, primero el factor de la pared medianera, y segundo los balcones hacen que haya una cohesión en la población sanjuanera, ¿verdad?, que es el anticipo lo que será el futuro Puerto Rico, un pueblo homogenizado en todos los aspectos.
El siglo XIX testimonia la consolidación de San Juan como singular espacio urbano, a la vez que la ciudad sueña con parecerse a otras ciudades, por lo que comienzan a producirse cambios dramáticos en su carácter. Los cambios más significativos son la transformación del barrio de La Puntilla, el derribo de las murallas y el desarrollo del barrio de Vallajá, en el sector norte de la ciudad. La ciudad se ensancha, rompe sus viejas costuras, rebasa, ahora mediante unas aspiraciones que tienen como prioridad lo ciudadano, esos límites impuestos por su antigua función como bastión militar. El barrio extramuros de La Puntilla crece en densidad poblacional, a pesar de que fue principalmente un sector de almacenes, de venta de mercancías al por mayor. También fue el sector industrial más importante de San Juan. Hacia 1848, como parte de la renovación urbana de este sector portuario, se vislumbra un paseo al estilo de las románticas alamedas madrileñas. El Paseo de la Princesa, con su jardín botánico, se diseña en 1852. Con el diseño de este paseo, la ciudad reafirma su ambición. San Juan se va redefiniendo, según el gusto decimonónico y burgués, como espacio para el refinamiento. Este Paseo de la Princesa cobra vida a fines de la década de los 80 y principio de los 90 del actual siglo. Obra pública conmemorativa de los 500 años de nuestro descubrimiento y colonización. En 1893, en ocasión del cuarto centenario de nuestro descubrimiento, la Plaza de Santiago pierde su nombre y en su lugar la de Colón es inaugurada. La estatua de Ponce de León es trasladada a la Plaza San José y en su lugar se erige la actual, la del Almirante, esculpida por el italiano Achille Canessa. La antigua Alameda frente al Teatro Municipal evocaba lo mismo que el gusto inglés por los bosquecillos cultivados, que el gusto madrileño por los paseos y las arboledas, o el gusto parisino por la naturaleza casi virgen en medio de la ciudad. Es así, con la inauguración de la Plaza de Colón, que el antiguo terraplén con Alameda pierde su aspecto bucólico. Se integra la ciudad como uno de los hitos importantes. Establece su presencia como entrada monumental a la ciudad. En 1897 comienza la demolición de las murallas contiguas a la cercana Puerta de Santiago. El derribo de las murallas durante este periodo de fines del siglo XIX obedeció a la aspiración de que la ciudad finalmente cumpliera su promesa de espacio ciudadano y comercial. Las murallas eran vistas como un impedimento al llamado progreso. Las fotos de la época nos revelan esas figuras algo disfrazadas, casi todos son jóvenes, que formaban brigadas para realizar el derribo de las murallas. A leguas reconocemos esos señoritos y señoritas, al parecer vestidos para la guerra en la Manigua cubana, que avivaban aquella campaña cívica contra los muros de un imperio en decadencia. En vez de derribar españoles, nuestros mambises arremetieron contra aquellos muros reales y a la vez simbólicos. Hacia el norte de la ciudad debemos destacar
en la segunda mitad del siglo XIX, la construcción de los edificios monumentales que se asentarían en el antiguo barrio de Vallajá. Aquel sector, que otrora fue caserío de bohíos y más adelante barrio pobre de la ciudad, se convierte en lugar de importantes edificios monumentales, hoy restaurados en ocasión del quinto centenario. El núcleo principal de edificios consistía del cuartel de Vallajá, el manicomio o Casa de Locos, edificio donde hoy se aloja la Escuela de Artes Plásticas y el Asilo de Beneficencia. También se propuso en 1875 la construcción de un hospital municipal. El sector del antiguo barrio que no fue demolido, frente a la Plaza de Santo Domingo, hoy Plaza San José, finalmente fue arrasado en la primera mitad del actual siglo por las autoridades norteamericanas. Tanta monumentalidad, justo en este momento en que el Imperio Español contemplaba su decadencia, es como el canto de cisne de una ciudad que aún soñaba con su magnificencia, con su majestuosidad. El cuartel de Vallajá es por su escala, por sus proporciones y la belleza de sus detalles arquitectónicos, uno de los más hermosos edificios construidos por los españoles en el Nuevo Mundo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, San Juan se proletariza. El espacio para la vivienda se vuelve escaso en el casco antiguo. Las grandes casonas son divididas y tabicadas para acomodar a las familias pobres. Muchas familias de la clase alta se habían mudado a Miramar y el Condado. La propiedad depreciaba, el ambiente se volvía populachero. Los patios interiores se transformaban en espacios comunales. La casa de vecindad es una transformación de la casona patricia y señorial. El hacinamiento de la ciudad antigua se completa cuando surgen esos espacios que evocan el solar habanero o el batey de los barracones. El vocerío popular, el radio sonando a trompeta asordinada del cuarteto Mayarí o el bolero de Pedro Flores cantado por Daniel Santos reviste a la ciudad de un nuevo sabor. Tufos a zaguán donde se venden frituras, a toque de rumba en la esquina. Los bares comienzan a proliferar y la marinería norteamericana hace su aparición en la parte alta de la ciudad. El senador Fulbright visitó a San Juan acompañado de su esposa y el gobernador Muñoz Marín me pidió que yo lo acompañara para mostrarle las edificaciones históricas y yo pues francamente aproveché la oportunidad para mostrarle dramáticamente al senador el estado en que éstas estaban en manos del ejército norteamericano. No nos permitieron la entrada a Casablanca porque era una residencia del general norteamericano, no nos permitieron la entrada al convento de Santo Domingo porque era el cuartel militar de los norteamericanos aquí
Y todo porque, claro, ignoraban, los soldados que había en las entradas no sabían que era el senador Fulbright. Y finalmente cuando fuimos al campo del Morro, que lo usaba el ejército norteamericano como un campo de golfo, pues una bola de golf por poco le da a la señora de Fulbright. Y ahí el senador pues me prometió que cuando él regresara a Washington él iba a acabar con ese abuso de usar monumentos históricos para usos que ya no tenían ningún valor militar. Y así unos meses más tarde, el ejército de los Estados Unidos anunció que se retiraba de estas edificaciones históricas y yo dirigí entonces el instituto. Entramos seguida en la restauración de ellas, como Casa Blanca, el área del Morro, se demolió el club de oficiales del ejército que destruía todo el concepto arquitectónico. San Juan es un importante centro cultural y esto en gran parte lo motivaba que las obras de restauración que hacía el instituto, cuando nos veíamos obligados a adquirir algún edificio porque estaba a punto de caerse y teníamos que quitárselo a los propietarios, esos edificios se fueron convirtiendo en pequeños museos monotemáticos donde se presentaban diversos temas sobre la historia y la cultura de San Juan, y así se fueron en San Juan haciendo pequeños museos sobre temas como la vida familiar puertorriqueña, los santos, la imaginería popular nuestra, las artesanías, la Casa del Libro, varios museos que han enriquecido la vida cultural en San Juan, y también surgieron inmediatamente galerías, librerías, centros de estudio como este Centro de Estudios Avanzados que se hizo aquí en el antiguo seminario, que es uno de los edificios más bellos del viejo San Juan. Hacia mediados del siglo, las artes plásticas florecen en la ciudad antigua. La Galería Campeche, dirigida por el pintor Domingo García, es lugar de tertulia y formación para muchos artistas. Se establece la Galería Colibrí, dedicada exclusivamente a la promoción de la gráfica puertorriqueña. Junto al desarrollo de la División de Educación de la Comunidad y el Taller de Gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el aprecio de las artes plásticas se transforma en hervidero de galerías. San Juan se convierte en preferido lugar de residencia de artistas y escritores. Esto se convirtió pronto, Educación de la Comunidad, en un gran taller donde interveníamos gente de literatura, cine, baile, música, había de todo, ¿no? Entonces tratábamos de destacar la cultura puertorriqueña a través de las obras de los artesanos, a través de libros que publicamos educativos y así por el estilo. Siempre estuvo ahí lo que se llamaba el Bar Seda, que era el centro de reunión de todos nosotros los artistas. Era la peña de nosotros, que ahí estaba René, Emilio Díaz Valcárcel, Pedro Juan Soto, todos los de cine, los pintores, todos nos reuníamos ahí a conversar y a hablar. El hombre que trabaja el lunes aparece en una serie de individuos de la calle, tipos curiosos, ¿no? Que se van al Bar Seda y allí pues cada uno hace lo suyo, pide o bebe o come o lo que sea. Pero eran tipos muy, muy curiosos, de gran colorido, ¿no? Y esa novela es la primera que hice que trata sobre San Juan. Se desarrolla en los muelles del viejo San Juan, supuestamente. Pero buena parte de los personajes son del Bar Seda, de los que iban al Bar Seda.
y después vino el Patio Sam. Y ahí Amílcar Tirado y Chuck New fueron los que influenciaron mucho en ¿cómo se dice? En don Heriberto, el dueño del Patio Sam. Porque eso se llama Patio Sam porque estaba en el morro, estaban los soldados y los soldados venían y lo que tenía don Heriberto era un kiosquito allí donde vendía una cervecita y unos traguitos. Y ellos empezaron a llamarle a él Sam, los soldados, y se quedó así. La Botella, con sus conciertos de jazz, el Patio de Sam, con su cultura etílica norteamericana y puertorriqueña, añoran una ciudad cosmopolita. La ciudad proletaria da paso a ese ámbito de refinamiento y diversión que es el San Juan de hoy. De primer momento, pues esta declaración de San Juan como zona histórica se interpreta por parte de la ciudadanía como que se va a momificar, como que se va a fosilizar la ciudad, y hay una tendencia a contrariedad por parte de los propietarios. Sin embargo, al pasar el tiempo, pues va ocurriendo el movimiento inverso en el sentido de que las personas que se habían ido de San Juan propenden a regresar a San Juan, empiezan a adquirir las propiedades, a restaurar las propiedades y llega luego el momento en que San Juan cobra un poco el carácter aquel que llegó a tener en los comienzos del siglo XIX, ¿verdad? De una ciudad verdaderamente señorial. A partir de los años 60 y comenzada la restauración promovida por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, amparándose en la creación de la zona histórica, la ciudad vuelve a adquirir su antiguo señorío, esta vez sin resolver del todo los problemas del hacinamiento. San Juan se convierte en uno de los sectores preferidos por la clase pudiente del país. Pero la ciudad antigua también contiene otra vida. Ha sido testigo de nuestras aspiraciones espirituales, de la vida cultural de un pueblo que entre imperios ha definido y conservado su identidad. Es así que la ciudad del cambio sueña con la otra, la histórica, la de la permanencia, y esta con aquella, siendo jamás la monumentalidad y la memoria impedimentos para que San Juan continúe ofreciéndonos hoy, a finales de siglo y de milenio, una ciudad viva,
un espacio de convivencia y nobles aspiraciones.